Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los canarios naranjas, ya que veo que es una duda que me habéis preguntado mucho, tanto por aquí por YouTube, como por las redes sociales, que por cierto, os dejo por aquí por si queréis seguirme. Sin más, empezamos. Los canarios naranjas no existen como tal, por lo que si vemos un canario naranja debemos saber que pueden ser tres tipos de pájaros. En primer lugar, puede ser un canario rojo sin pigmentar, ya que como sabéis, los creadores de canarios de factor rojo solemos añadir en su alimentación, en determinados momentos del año, algún pigmentante apto para su salud y que no le provoca ningún tipo de daño en las cantidades recomendadas, para así conseguir un color rojo intenso y brillante en su plumaje. Que por cierto, si queréis saber los tipos de pigmentantes que se suelen utilizar para pigmentar canarios rojos, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados voy a dejar el enlace al vídeo en el que hablaba sobre los colorantes o pigmentos que se utilizan para pigmentar canarios de factor rojo, e incluso al final de este vídeo dejaré la lista de reproducción con todos los trucos y consejos sobre la pigmentación de los canarios rojos. Por lo tanto, si a un canario rojo no le aportamos ese tipo de pigmentantes, como podrían ser el carofilo o la cantaxantina, no va a obtener ese brillo e intensidad de color rojo en su plumaje, sobre todo tras terminar el periodo de muda. De ahí que las nuevas plumas no salgan con una tonalidad lo suficientemente roja y que a simple vista nos pueda parecer que el canario es de color naranja. En segundo lugar, puede ser el resultado del cruce de un canario rojo lipocromo con un canario amarillo lipocromo, independientemente del cruce que hayamos hecho. Es decir, lo mismo de juntar a un canario de color rojo con una canaria de color amarillo que cruzar un canario amarillo con una canaria de color rojo. De este cruce siempre vamos a obtener canarios con un plumaje anaranjado, que puede ser mayor o menor en todo o en parte de su plumaje. Y el tercer caso puede ser directamente un canario amarillo pigmentado a rojo, es decir, sea un canario amarillo como este que estáis viendo, le aportamos durante la muda, incluso durante la crianza o alimentación, algo de pigmento rojo, su plumaje se va a volver de un color anaranjado debido a la acción de ese pigmentante. Y lo mismo ocurre en el caso contrario, es decir, sea un canario rojo, le aportamos pigmentante amarillo, pues el color de este canario se va a volver de un tono anaranjado debido a la acción de la luteína. Por lo que una recomendación que os doy para evitar este tipo de problemas, en el caso de que estéis criando varios tipos de canarios, como estoy haciendo yo en este momento, que tengo canarios blancos recesivos, amarillos lipocromos y rojos lipocromos, es que estructuréis el aviario en módulos en los cuales en una parte tengáis a los canarios amarillos que estéis pigmentando con luteína para intensificar el color de su plumaje, y en otro módulo aparte pues tengáis a los canarios rojos para evitar que por ejemplo los canarios amarillos puedan comer por error restos de pigmentante rojo que se caigan en su jaula o viceversa. Por lo tanto, teniendo en cuenta las posibilidades por las cuales un canario puede ser de color naranja, deciros que si queréis que un canario naranja se vuelva de color rojo, solo lo conseguiremos cuando ese canario naranja sea realmente un canario rojo sin pigmentar. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal si quieres aprender más sobre los canarios, comparte este vídeo con tus compañeros para que así me ayudes a seguir trayendo nuevos vídeos al canal. Aprovecho y por aquí te dejo un vídeo bastante interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.